universidad. Hoy tenemos como invitado especial a este programa a alguien que es muy de la casa, porque se trata de un ex rector de la universidad, el doctor Óscar Rojas Rentería. El doctor Rojas fue rector de la universidad durante 4 años, pero ese paso por la universidad fue una especie de paréntesis en una vida profesional muy exitosa que ha estado siempre dedicada a las actividades de bienestar social, especialmente en Cali. Ha sido director de la Fundación Carvajal, ha sido vicepresidente de actividades sociales de la Fundación FES, ha sido director de la Fundación Alvarales y ahora es director del programa TIOS, de Territorios de Inclusión y Oportunidades de la Alcaldía del municipio. Todas esas organizaciones tienen como principio el propósito de mejorar la situación de bienestar social de las gentes más favorecidas de la ciudad. Entonces hemos invitado al doctor Rojas justamente para que nos hable de ese tema. Bueno, bienvenido, doctor Rojas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Óscar, muchas gracias Ernesto por esta invitación. Quiero contarles que ya casi completo 5 años en la administración municipal, encargado de dirigir la estrategia Territorios de Inclusión y Oportunidades. Esta es para arrancar quisiera contar una anécdota. Yo salí de la Universidad del Valle, de la rectoría, en el año 2003 y me hicieron un ofrecimiento a la familia Garcés Echavarría para que me fuera a ayudarles a establecer una fundación. Esta familia había sido la donante más importante de la Universidad del Valle, se habían donado el 1.000.000 de metros cuadrados donde está la ciudad universitaria, y ellos querían continuar la tarea social que su padre había establecido con la Fundación de la Valle del Lili y otros emprendimientos sociales. Entonces, al salir de la Universidad del Valle, me nombraron director de la Fundación Alvarales, donde estuve 10 años dedicado a programas de generación de ingresos de población vulnerable, programas de educación y programas de canalización de recursos al sector social de la ciudad con bastante éxito. Estaba todavía pues en la Fundación de los Garcés y el alcalde de Cali en el 2014, en el 2013, me dijo: mira, tengo 20.000 millones de pesos para invertir en programas sociales en Cali, con una estrategia que hemos venido madurando en la administración, que se llama Territorios de Inclusión y Oportunidades. ¿Por qué no vienes? Que vamos a tener esta plática para invertir. Entonces me retiré de la Fundación Alvaralice, inicié por 3ª o 4ª vez la vinculación al sector público, pero no como nombrado, sino como contratista por prestación de servicios, con el título pues, de director de la estrategia TIOS. Esto fue en julio del 2013. Al terminar ese año y el 2014, los 20.000 millones de pesos que me había velado el doctor Guerrero para invertir en 11 comunas y en unos 60 barrios se habían convertido en 98.000 millones de pesos. Entonces, el programa se había convertido en un verdadero motor del desarrollo al interior de la alcaldía. ¿Y cómo se llegó a hacer eso? Porque al llegar y mirar y completar la conceptualización del programa, entendí claramente que era una estrategia territorial que se orientaba a atacar los problemas prevalentes en el distrito de Agua Blanca, los barrios que la conforman, en la ladera de Cali, donde vive la población vulnerable. Cali en ese momento tenía unos niveles de pobreza del 26%, en 1912, 26%. Perdón, doctor Rojas, quisiera retrotraerme un poco en el tiempo, porque desde su vinculación a la Fundación Carvajal hasta ahora que está vinculado al programa de la alcaldía, pues han pasado cerca de 30 años. Y yo quisiera que usted nos
dijera cuál es su impresión, ya que ha estado durante todos esos años involucrado totalmente en grupos de población más desfavorecidos. ¿Cuál ha sido la evolución de Cali en ese aspecto en esos 30 años y si esa evolución ha sido positiva o negativa? Bueno, y yo le sumo otra inquietud, doctor Oscar Rojas, y es cómo ve usted también a lo largo, no solo de ese lapso, sino de las ejecutorias profesionales suyas. Usted es uno de los líderes y conocedores de los temas sociales, yo diría que en el país, más importantes. Entonces, digamos, ¿cómo ve usted que se está preparando de alguna manera la región y el país para asumir política pública social? Porque a pesar de ser algo tan importante, no hay mucho líder formado en ese frente. Bueno, pero atendiendo el planteamiento que hace Oscar, yo creo que Cali se ha visto afectada durante estas últimas 3 décadas por una migración importante hacia la ciudad de población desplazada por el conflicto armado. Y no solamente desplazada por el conflicto armado, por la falta de presencia del Estado en territorios, digamos, en el Cauca, en Nariño y en el Chocó. El Pacífico. Del Pacífico colombiano. Entonces, Cali se convirtió en el polo de atracción de una gran cantidad de hombres y mujeres y de familias enteras que se desplazaban a Cali en busca de nuevas oportunidades. Esto fue creando una serie de barrios o asentamientos de desarrollo incompleto, como se dice ahora, que en términos coloquiales pues se habla de invasiones. Entonces, desde hace inclusive más de 30 años se fueron formando unos barrios que se hicieron sin ninguna planeación, que no tenían servicios públicos, acueducto, alcantarillado, amoblamiento urbano de ninguna clase. Entonces era un grupo humano considerable en términos de tamaño. Yo creo que en el 2012 fácilmente 900.000 personas viviendo en esos asentamientos en una parte baja del territorio de la ciudad, muy susceptibles a sufrir los embates de la naturaleza en los inviernos, sobre todo por inundaciones. Muchos de esos barrios están por debajo de la cuota del río Cauca, y otros asentamientos subnormales o de desarrollo incompleto en la ladera. Entonces, allí se establecieron pues un grupo grande de población, yo diría que una parte muy importante de población desplazada y otra migrantes en busca de proyectos de vida más productivos, vinculación a trabajo, lo cual no existía en los territorios. Esa situación hizo que Cali tuviera unos índices o indicadores de pobreza que es mirados en términos del CISBEN, ¿cierto? O mirados en términos de la pobreza multidimensional, te presentaban un número importante, superiores al 30-35%. Pero como la administración pública sí ha intervenido en muchos de los periodos de gobierno, hablo de la administración Guerrero hace más de 30 años, donde concentró una parte importante de los recursos públicos en dotar esas áreas de acueducto y de alcantarillado, porque no tenían, y era mandatorio hacerlo. Y empezar a pensar en que había que hacer un amoblamiento urbano de esas zonas, buscando pues espacios donde realizarlo. Pero volviéndonos ya al 2012, en el 2012, a pesar de esas intervenciones, a pesar del desarrollo de la ciudad, con las megaobras, con las vías, a pesar de las ciudadelas educativas construidas, había un déficit importantísimo en escuelas y sobre todo el sistema de educación, que lo conforma no solamente la infraestructura, sino todo el componente que hace la calidad de la educación que se imparte, tenían un retraso enorme. Entonces, pobreza, 2012, 26,5%, ¿ya? Y pobreza extrema,
5%, o sea, aquellos que viven pues con menos de $1 al día, y que pues es reconocida internacionalmente, que comparada con otras zonas del país no se ve tan mal. No podemos hablar, si la comparamos con el Chocó, con el Cauca, con Nariño, con algunos de los departamentos del oriente del país. Sin embargo, cuando uno habla de 26,5 de pobreza en una población de 1 millón de habitantes, está hablando fácilmente de 260,000, 300,000 personas que viven en la pobreza, y si le agregas el 5%, estás hablando casi de como 500,000 de personas. Todo esto para decir, había que hacer algo que hiciera o mejorara la inclusión, las oportunidades, ¿cierto? Y sobre todo, que atacara de frente la pobreza y las trampas de la pobreza. Doctor Rojas, la trayectoria suya en el tema social se hizo inicialmente en fundaciones del sector privado, tanto en la Fundación Carvajal como en la Fundación FES, como en la Fundación Arbaralis. ¿Cuál ha sido el papel del sector privado en el desarrollo de esa filosofía de tratar de devolverle a la ciudad en algo la prosperidad que han tenido? Yo creo que ha sido un papel en algunos momentos decisorio, importante, pero en una primera etapa, pues el ejemplo de la Fundación Carvajal es clarísimo. Manuel Carvajal, un líder cívico por excelencia, acuñó una frase que no es de él, pero que se sigue tomando como de su autoría, y es que no puede haber una empresa sana en un ambiente social enfermo, y que había que invertir en la gente, invertir en educación, invertir en mercadeo social de productos, de alimentos, etcétera, y estableció, de acuerdo con Monseñor Urdaneta hace 45, 50 años, los centros parroquiales, y estableció la Fundación Carvajal, entregándole un poco más del 37% del capital social de la empresa. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de participación del sector privado cumpliendo una responsabilidad social importantísima. El ejemplo de la Fundación Carvajal lo siguió posteriormente la Fundación Corona, que hizo algo bastante parecido, no exactamente igual, la Fundación Mario Santo Domingo en la costa Caribe, y algunas otras fundaciones fueron estableciéndose. Entonces, yo me gradúo de medicina, hago el rural y me vinculo como director de uno de los centros parroquiales de la Fundación Carvajal. Entonces hago mi ejercicio profesional en uno de los centros parroquiales en el barrio El Guabal, un barrio de estrato 1 en esa época. No tenía calles pavimentadas, estaban apenas pensando en poner alcantarillado, y entonces ahí empiezo mi ejercicio profesional, llamado por el alcalde Guerrero, que me dice: venga, trabaje aquí, usted que tiene tendencia, inclinación social, y la fundación en 2 años le puede patrocinar que usted se haga un entrenamiento en salud pública y en epidemiología. Y así fue, ahí empecé mi vinculación en el área social como médico. Luego dirigí los 4 centros parroquiales para un programa importante sobre prevención de embarazo adolescente, planificación familiar, y posteriormente pasé de la Fundación Carvajal, me fui a entrenar en Inglaterra, a hacer posgrado en salud pública y epidemiología, y al regreso volví a la Fundación Carvajal, pero me nombraron en la dirección del hospital, y de allí ya inicié una carrera por el servicio público que me llevó a ser viceministro de salud, director del hospital por mucho tiempo, y que terminé en servicio público en la Universidad del Valle como rector. Yo quiero, Oscar, retomar un poco el balance sobre el programa de los tíos de territorio de inclusión y de oportunidades, que son intervenciones tanto estatales como privadas, porque ustedes, digamos, trabajan de la mano con el sector privado, como usted bien lo ha mencionado, en los barrios y en la zona de Cali donde hay más conflicto social. No solo es el tema de la pobreza, sino la conflictividad social tan fuerte que se presenta.
¿Qué resultados, digamos, hay para resaltar en este programa? Bueno, muy bien, Ernesto, pero quiero terminar un poco lo que estaba diciendo de la intervención del sector privado, que en momentos juega un papel decisorio. Entre otras cosas, la participación del sector privado con el Estado ya está reglamentada, hay una ley, ¿cierto? Las alianzas público-privadas. Cuando estaba en Albarálice, la hermana Elbestela Barreto de la Fundación Paz y Bien se soñaba con un centro de desarrollo comunitario en Agua Blanca. Consideraba que esa era una población que, además de que vivía en condiciones de pobreza, no tenía el amoblamiento urbano y que había que hacer algo allí. Potrero Grande. Exactamente. Se acercó a Armando Garrido, que era director de Confandi, y a la Fundación Albarálice, y llegamos a un acuerdo de que lo que se debía construir allí era un centro, se nos ocurrió, tecnológico y cultural, para preservar las tradiciones del Pacífico. En Agua Blanca vive el 47% de la población es de origen afrocolombiano. Había que hacer algo allí que marcara pues ese deseo de respetar lo cultural y demás. Entonces nos propusimos hacer una alianza público-privada y lo conseguimos. O sea, abordamos al alcalde Jorge Iván Ospina en su momento, al Ministerio de Cultura, al Departamento para la Prosperidad Social, y conseguimos en 4 años que, además de que se entregara el lote en comodato por 5 años prorrogables, etcétera, recursos públicos y recursos privados y recursos de cooperación internacional como por 10.000 millones de pesos, que permitieron construir el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, que es un hito, que es un ícono en Potrero Grande. Potrero Grande es un asentamiento urbano que se construyó para tratar de mover de las riberas del río Cauca, una cosa que previó lo que se está haciendo ahora en este tiempo con el Jarillón, un asentamiento de unas 5.000 familias que se trasladaron a esa zona de la ciudad, ya con calles pavimentadas, viviendas de interés prioritario, o sea, viviendas gratis, y había 5.000 familias, pero no había colegio, no había centros culturales, no había jardines infantiles, no había polideportivos, etcétera. No tenía amoblamiento urbano. Doctor Rojas, la explicación de cuál ha sido el desarrollo de los tíos y la respuesta a la pregunta de Ernesto, que es muy importante, sobre si existe una formación de líderes sociales, puesto que en todo terreno debe haber un relevo generacional y es importante que haya gente que esté a la cabeza de esas organizaciones que obedezca a otros criterios y a otra visión generacional. Eso lo contestará usted después de que hagamos un pequeño corte para unos mensajes institucionales.